Hola a todos, hoy es lunes, 13 de julio de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano Robert Barnes, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Robert. Encantado de estar aquí. Quiero empezar. Espera, déjame comprobar tu micrófono. Quiero subir un poco el volumen. Bien, empecemos, Robert, con lo que está ocurriendo entre Arabia Saudí y Yemen. Hubo un avión iraní, un avión civil, que se dirigía a Yemen, y a bordo iba la delegación yemení. Cuando llegaron a Yemen, querían aterrizar en el aeropuerto internacional de Saná. La Fuerza Aérea Saudí los interceptó con cazas que intentaron obligarlos a salir del espacio aéreo. Entonces el avión se dirigió hacia la parte occidental de Yemen, pero Arabia Saudí atacó el objetivo, la pista de ese aeropuerto internacional de Saná. Al final, el avión iraní aterrizó en la zona occidental, en el aeropuerto de Al-Hodeida, si no me equivoco. Hodeidah, if I'm not mistaken, airport. Then Yemen said we're going to respond. As we talk, they have responded. Entonces Yemen dijo, vamos a responder, y como comentamos, han respondido. Atacaron dos objetivos, al menos dos lugares en Arabia Saudí. Lanzaron misiles balísticos y drones. Golpearon el aeropuerto internacional de Aba y también la base aérea del Rey Khalid. Alcanzaron esos dos objetivos y más tarde emitieron un comunicado. En ese comunicado decían, en este contexto, advertimos a todas las aerolíneas que no sobrevuelen el espacio aéreo saudí y les pedimos que tomen en serio nuestra advertencia hasta que se levante el bloqueo sobre el aeropuerto internacional de Saná. En esencia, están imponiendo un bloqueo a Arabia Saudí hasta que Arabia Saudí decida levantar el asedio sobre Yemen. Esta es la complejidad del asunto. ¿Cómo entiendes tú este tipo de ataques que han ocurrido? ¿Qué busca Arabia Saudí con todo esto? Esa es una buena pregunta, porque los saudíes han estado cambiando mucho de posición en el conflicto con Irán. Hace tiempo pensaban que iban a eliminar a los hutíes sin dificultad. MBS montó una especie de gran desfile, por así decirlo, para preparar ese conflicto y luego acabó reculando con el rabo entre las piernas. De forma parecida con el conflicto con Irán, por lo que entiendo, los saudíes, entre bastidores, animaban a Trump pensando que así eliminarían a los iraníes como contrapeso frente a Arabia Saudí. Quiero decir, esto se remonta muchísimo a la revolución iraní de 1979, cuando la CIA, el MI6 y otros en Occidente utilizaron a los saudíes y difundieron esa versión wahhabí del Islam suní, radicalizándola y politizándola en lugares como Pakistán y otros sitios, incluida la propia Arabia Saudí, como un intento de contrarrestar la creciente influencia iraní, reavivando la división entre chiíes y suníes. Y eso le salió mal por muchos lados. Salió mal en Pakistán, salió mal en Afganistán, y también salió mal en... Desencadenar, por así decirlo, y preparar el terreno para futuros movimientos como ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra y otros similares, ha sido en gran medida parte de las corrientes más radicalizadas del Islam suní, no del Islam chií. Gran parte de eso se hizo para contrarrestar al régimen iraní, que en realidad no estaba tan impulsado por el Islam chií como se veía desde Occidente, sino más bien por una crítica a la influencia de Estados Unidos, de Occidente y de Israel en Oriente Medio, especialmente en Irán, pero también en relación con las poblaciones chiíes y con los palestinos en toda la región. Y ahora tenemos a los hutíes, con su propia versión del Islam chií. Pero Irán lo vio como una oportunidad para crear una alianza en apoyo de los desfavorecidos de Oriente Medio, en apoyo de las sectas alineadas con los chiíes. Y han sido muy resistentes. Quiero decir, Yemen tiene una historia larguísima, y allí hay un grupo de personas que son fuerzas de resistencia, gente que no se rinde fácilmente. Los intentos de los saudíes por aplastarlos y acabar con ellos fracasaron, aunque nosotros soltamos una especie de versión de Al-Qaeda allí, en Yemen. Ayudamos a destruir su economía y su sociedad, pero no conseguimos derrotar a los hutíes. Entonces Trump, a comienzos del año 2025, entró decidido a asegurarse, a garantizar que ese ataque en concreto se llevara a cabo,
y dijo que iba a derrotar a los hutíes en 30 días. Al final, las conversaciones en Signal entre miembros del equipo se filtraron. Mostraban que el vicepresidente Vance, ya entonces, era escéptico con las intervenciones en Oriente Medio. Decía que no creía que eso fuera a funcionar, pero la muerte de Haig fue un impulso total, muy parecido a lo que pasó con la guerra de Irán. Por supuesto, Trump no pudo ganar. Ese era el argumento de Larry Johnson. ¿Cómo íbamos a mantener abierto el estrecho de Hormuz si no fuimos capaces de derrotar a los hutíes, que son una versión mucho más pequeña de Irán? Y al final, simplemente nos fuimos y fingimos que habíamos ganado. Pero el Mar Rojo, quiero decir, nunca ha vuelto a abrirse como estaba antes de que los hutíes impusieran sus restricciones y limitaciones. Luego, llega la escalada hacia la guerra con Irán, y los hutíes han dicho que estarán dispuestos y preparados para actuar cuando se les llame o cuando el momento lo requiera. Al comienzo de la guerra, MBS estaba con MBZ de los Emiratos Árabes Unidos y con los emiratíes en cierta medida, aunque menos con los cataríes. Los bareiníes harán prácticamente lo que los saudíes quieran, en general, porque en Bahrein hay una familia real suní gobernando a una población mayoritariamente chií. Y con una gran presencia militar estadounidense, Kuwait hará lo que Estados Unidos les pida. Quiero decir, son dauntless, como we said. No solo existían fronteras y estructuras de poder creadas por el Imperio Británico antes que por el Imperio estadounidense, sino que eso es, básicamente, lo que son y lo que han sido desde hace ya bastante tiempo. Pero a medida que la guerra avanzaba, MBS y los saudíes empezaron a tener dudas. Putin y los rusos les desaconsejaron firmemente implicarse más en el conflicto y les instaron a rechazar la propuesta del ya fallecido senador Lindsey Graham de unirse formal y plenamente a la guerra contra Irán. Creo que ya se puede decir el difunto senador Lindsey Graham. Ah, sí, el difunto senador Lindsey Graham. Sí, efectivamente. Digamos que no todos estamos de luto, por decirlo así. Hay personas cuya muerte lamentas, y hay personas cuya muerte no lamentas. Y Lindsey Graham está en esa segunda categoría, teniendo en cuenta la cantidad de muerte que provocó en el mundo mientras fue cargo público en el Senado de los Estados Unidos y antes de eso en la Cámara de Representantes. Así que, más o menos a mitad de camino, entre mediados y finales de marzo, los saudíes cambiaron de postura. Decidieron que este conflicto estaba poniendo demasiado en riesgo, que Estados Unidos no podía ganarlo como creía que podía, ni como los propios saudíes pensaban que podía, y empezaron a retirarse y a reducir su implicación. De hecho, empezaron una vía paralela con los pakistaníes, los turcos y los iraníes para crear una especie de OTAN islámica que sirviera de contrapeso a la presión de Estados Unidos e Israel en la región. Pero ya sabes, MBS va y viene con eso. A veces avanza y otras no. Los cataríes también van y vienen con eso. Los emiratíes igual. Y lo vemos. Y la verdad es que no hay ningún motivo real para que los saudíes escalen ahora mismo contra los hutíes. Pero parece que los saudíes estaban permitiendo que se usaran sus bases aéreas para atacar a Irán, a pesar de que habían dicho que no lo harían. Lo mismo con los cataríes. Ahora, lo que resulta interesante es que al principio, el grupo más entusiasta dentro de toda la coalición del Golfo, el CCG, eran los emiratíes. Pero ahora, parece que son ellos los que están echándose atrás. Quizá porque se dan cuenta de que Dubái podría desaparecer si no encuentran alguna forma de resolver las cosas con Irán. Así que me sorprendió un poco que los saudíes empezaran a atacar a los hutíes y con ello a invitarles a escalar el conflicto, algo que probablemente iban a hacer de todos modos, porque la escalada iraní ha sido, en general, bastante contenida, mucho más de lo que se entiende o se valora en Occidente. Porque cerrar ese otro estrecho no es simplemente algo como, un 4 o 5%. En realidad es más.
porque por ahí es por donde la gente, especialmente los saudíes, estaban evitando el estrecho de Hormuz. Y sí, los saudíes pueden enviar el petróleo por otras rutas, pero será mucho más caro, costoso y llevará más tiempo. Así que la pregunta es, ¿cuánto tiempo se pueden mantener ambos estrechos cerrados, teniendo en cuenta la cantidad de petróleo, gas natural, fertilizantes y helio necesarios para los chips de semiconductores que se usan en la base informática de la inteligencia artificial, un sector que representa una parte enorme del crecimiento de la economía estadounidense bajo el presidente Trump? Este riesgo no deja de aumentar. Y bueno, el llamado trampa de la escalada del profesor Pape parece ahora más acertado que las salidas que se han intentado una y otra vez mediante los distintos acuerdos que el vicepresidente Vance ha negociado con Irán. Y Trump sigue demostrando su incapacidad para cerrar acuerdos. Pero me sorprende que ahora dependa realmente de los países del Golfo, si no quieren verse golpeados o correr el riesgo de un gran golpe, que sean ellos quienes aceleren la creación de un nuevo marco de seguridad en Oriente Medio que excluya a Estados Unidos y limite a Israel. Pero mientras sigan demasiado ocupados preocupándose por sus enemigos internos, ya sean las milicias chiíes en Irak, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen o los iraníes, en lugar de centrarse en la amenaza de seguridad más amplia que supone la presencia estadounidense y un presidente mentalmente poco fiable en la Casa Blanca, corren el riesgo de que todo esto se les vaya completamente de las manos, de una forma que luego no podrán controlar. Uno de los principales temas, Robert, es el del petróleo y la energía. Y sabemos cómo está la situación con Arabia Saudí. Si quieren contraatacar a los yemeníes, ahora mismo no tienen acceso al Golfo Pérsico. Por eso tienen el oleoducto que va hacia el Mar Rojo. Si la gente en Yemen decide atacar ese oleoducto o las instalaciones petroleras, les resultaría muy fácil alcanzar los objetivos allí, porque es imposible para Arabia Saudí controlar o defender ese oleoducto. Es casi imposible. Y la verdad, no entiendo cuál es su forma de pensar cuando deciden atacar a Yemen de esta manera. When they decide to attack Yemen this way. This is just they got Trump disease. Ya sabes, es que tienen como una especie de enfermedad Trump, porque además están ayudando mucho a que Irán se libre de culpa. Eso le permite a Irán dejar que los hutíes ataquen la infraestructura petrolera y cierren el otro estrecho, en lugar de intentarlo ellos mismos. Y han evitado responder a los saudíes en esta última ronda de ataques de represalia. En general, esto sería como dar luz verde para que los hutíes hagan el trabajo por ellos. Y los hutíes han estado deseando intervenir y demostrar su valía en este contexto y en este conflicto. Así que sí, estoy de acuerdo. Me resulta desconcertante. Al principio, cuando lo oí, pensé que quizá era Israel haciéndose pasar por los saudíes. No, claramente fueron los saudíes. Así que esto es simplemente contraproducente. Pero lo que estamos viendo es una incapacidad en buena parte del mundo alineado con Estados Unidos e Israel para pensar de forma clara y racional. Algo parecido a lo que ocurre en el mundo Estados Unidos-Europa Occidental respecto a Rusia. Se ve una lógica que, para cualquiera que sea un analista independiente, sin intereses en el conflicto, resulta evidente. Esto no es racional. Es poco probable que produzca el resultado que se busca. Reduce las posibilidades de éxito y aumenta las de riesgo. Y quizá los saudíes pensaron que era un buen momento para mostrar algo a los hutíes, porque Irán está distraído con el ataque estadounidense e israelí. Pero eso era una lógica muy pobre, si es que esa era su idea. Quiero decir, creo que también hay que recordar que muchos de esos estados del Golfo son monarquías oligárquicas, sin legitimidad democrática ni autoridad derivada de su población, y a menudo actúan en contra de lo que su propia gente quiere, tanto en relación con Estados Unidos como con Israel. La primera gran queja de Bin Laden fue la presencia del ejército estadounidense cerca de la Meca y Medina. No era otra cosa. Esa fue una de sus principales quejas contra Estados Unidos,
cuando pasó de colaborar con ellos en Afganistán a enfrentarse a ellos unos 5 años después. Esto ha sido motivo de controversia desde hace bastante tiempo dentro del mundo saudí y en general en gran parte del entorno de las familias reales. Y luego, todo el mundo árabe y musulmán ha estado mirando cómo esos países no hacían prácticamente nada para impedir que Israel arrasara Gaza. Además, se niegan a retirar las bases militares estadounidenses de su territorio, aunque esas bases son, en realidad, una invitación a ser atacados. Y luego reaccionan con indignación moral cuando les golpean, después de que Estados Unidos haya usado su territorio para lanzar ataques contra Irán. He visto a algunas de esas princesas de los Emiratos diciendo cosas como, ¿cómo se atreven a hacer esto? Creo que es un recordatorio. Quiero decir, los saudíes han ganado alguna guerra. ¿De verdad? Quiero decir, mira, esta no es la generación de sus padres, ni de sus abuelos, ni de sus bisabuelos. De contención geopolítica, de gente que se hizo a sí misma a base de esfuerzo, de personas que alcanzaron el poder a pulso. Estos, en cambio, son jóvenes mimados y privilegiados, que crecieron jugando al Call of Duty como MBS y MBZ, muy influidos por la cultura occidental, desconectados de buena parte de su propia historia, con fronteras que fueron un legado del Imperio Británico en Occidente. Y en ese sentido, no podrían ser más distintos de Hezbollah, más distintos de la resistencia palestina, más lejanos que los hutíes, más distantes que los persas y que Irán, que defienden una civilización milenaria, una de las más antiguas del mundo. Creo que lo que estamos viendo son ejemplos de personas con unas habilidades políticas muy limitadas. Estamos viendo a un grupo de jóvenes privilegiados y mimados, con un líder que se cree un rey en la Casa Blanca, mostrando lo peligrosa que puede ser esa combinación para el mundo. No hemos visto nada parecido desde la Primera Guerra Mundial, cuando todo el mundo perdió la cabeza y aquello lo cambió todo. No habría habido Hitler sin la Primera Guerra Mundial. No habría habido fascismo sin la Primera Guerra Mundial. No habría habido comunismo sin la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial hundió al mundo durante buena parte de un siglo. Y ahora estamos viendo el mismo nivel de estupidez, incompetencia, sentimiento de superioridad, arrogancia y soberbia en Occidente que vimos entonces. Robert, Donald Trump announced that the US blockade of Iran will Robert, Donald Trump ha anunciado que el bloqueo de Estados Unidos a Irán entrará en vigor mañana, sí, a las 8 de la tarde. Y la pregunta es, ¿qué ha cambiado hasta ahora? Ya sabes, decidió levantar el bloqueo, firmó un documento llamado supuestamente un memorando de entendimiento y ahora vuelve a imponer el bloqueo. Además, está hablando incluso de aplicar un 20% en el nuevo sistema de peajes que quiere establecer en el estrecho de Hormuz. El ministro de Asuntos Exteriores iraní ha respondido a Donald Trump. Entonces, ¿qué pretende con este bloqueo otra vez, al volver a imponerlo? Es sencillo. Trump bebé está enfadado. Trump bebé quiere bombardear. Trump bebé quiere un bloqueo. Trump bebé consigue lo que Trump bebé quiere. Esa es, literalmente, la lógica. No hay otra lógica. Cualquier observador geopolítico objetivo en Estados Unidos lo ha dicho desde el principio. ¿Qué se supone que vas a conseguir con esto? Incluso personas que son duras críticas de Irán o que son firmes partidarios del presidente Trump dicen lo mismo. Aquí no hay ningún objetivo alcanzable. No puedes, bloqueándolos, mejorar el tráfico que sale del estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. Y tampoco puedes, bombardeándolos, mejorar el tráfico que sale del estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. Y necesitamos que eso empiece a salir. Como el propio Trump reconoció hace apenas un par de semanas. Bueno, unas 4 semanas, de hecho. Dijo que nos quedaban 4 semanas antes de que ni siquiera pudiéramos usar todas nuestras reservas para sustituir todo lo que falta por la caída de producción en el Golfo. Y eso ni siquiera incluye el tema del helio, porque China acaba de añadir más presión al anunciar que no va a exportar más helio.
son uno de los mayores productores del mundo. Así que la mitad del helio ha desaparecido del mercado global. Y el helio no es algo que se pueda almacenar, se necesita de forma constante y continua. ¿Y para qué se usa el helio? Para los chips semiconductores. ¿Y para qué son necesarios esos chips? Para toda la infraestructura de centros de datos que se está construyendo en Estados Unidos. ¿A qué va todo eso? Pues a casi todo el aumento del mercado bursátil de Estados Unidos. Casi todo el crecimiento del PIB durante la presidencia de Trump, en su segundo mandato, ha venido del desarrollo de la inteligencia artificial y de la infraestructura de datos. Así que está poniendo todo en riesgo, incluso el auge de la bolsa, del que él mismo se ha atribuido el mérito. ¿Y por qué importa eso? En principio no debería importar tanto, ya que la bolsa pertenece sobre todo al 10% más rico. Sin embargo, en esta economía estadounidense en forma de K, ese 10% representa ahora más de la mitad del gasto de los consumidores. Eso significa que, si se ponen nerviosos y reducen su gasto, no solo podríamos ver un desplome del mercado de valores, sino también un impacto en los planes de jubilación, como los 401k, las cuentas IRA y las prestaciones de retiro de los trabajadores estadounidenses. Pero eso también podría provocar una reducción considerable del gasto de los consumidores dentro del país, y eso tiene toda una serie de consecuencias y repercusiones para la economía estadounidense. Y eso además es algo distinto e independiente del problema de los fertilizantes, que está generando un problema de escasez de alimentos y un fuerte impacto en los precios de la comida. Y sí también independiente del impacto del precio del combustible, porque los márgenes de refinado siguen aumentando. Yo casi ignoraría los precios de los futuros, porque ha habido tanta manipulación en esos mercados y en el momento en que se producen, que parte de lo que vemos parece algo regular y predecible, de una forma que sugiere que probablemente hay un actor gubernamental detrás. Pero lo que no se puede hacer, no se puede imprimir gasolina, no se puede imprimir diésel. Estados Unidos es importador neto de crudo pesado, y por eso somos muy vulnerables a la falta de ese recurso, como reconoció el presidente hace un mes. Así que lo que hay que observar no es el precio de los futuros, sino el precio del gas doméstico en Estados Unidos, el precio en las gasolineras, el precio del diésel, el del combustible para aviones. Y el diésel es fundamental, porque no solo es la principal fuente de energía para la agricultura y la ganadería en Estados Unidos, sino que también es esencial para toda nuestra red de distribución, para los camioneros y todo lo relacionado. Así que, cuando sube el precio del diésel, prácticamente todos los demás precios suben también en la economía estadounidense, por su papel clave en el transporte de mercancías. Entonces, ¿qué significa eso? Para la gente corriente, eso significa inflación real. Por ejemplo, cuando se impusieron sanciones a Rusia, gran parte de la inflación afectó sobre todo a las élites, porque eran bolsos de Gucci los que ya no podían permitirse o que habían duplicado su precio. Pero como Rusia era autosuficiente en combustible y en alimentos, y cada vez producía más de sus propios productos de consumo básicos, o los importaba de China sin sanciones, el ciudadano ruso medio casi no lo notó. Aquí, lo peor de esta inflación es que golpea con más fuerza, con más peso, al estadounidense medio, en todo lo que gasta cada día. Cada vez que va a repostar, cada vez que hace la compra, cada vez que va a un mayorista o cuando mira la factura de la luz. Y van a culpar directamente a Trump por esto. Van a culpar en concreto sus políticas de guerra. Y precisamente eso fue contra lo que Trump hizo campaña. Dijo, voy a bajar tu factura de la comida, voy a bajar tu factura del combustible, la voy a bajar mucho, voy a dejar el precio por debajo de $3 en la gasolinera, voy a bajar tus facturas de luz y gas, lo garantizo, lo cumpliré. Y por cierto, no haré guerras tontas en Oriente Medio. Pero al hacer una guerra tonta en Oriente Medio, ha traicionado una promesa fundamental. Y el tiempo corre.
Faltan solo unos meses para las elecciones de mitad de mandato. Y a este ritmo, Trump va a quedar destrozado en la Cámara de Representantes. Los demócratas van a arrasar. También quedará destrozado en el Senado. Los demócratas ganarán a lo grande. ¿Y qué significa eso? Significa investigaciones, significa juicios políticos, significa una posible destitución de la presidencia y el colapso total de cualquier agenda que pudiera sacar adelante en los 2 últimos años de su segundo mandato. Eso es lo que está en juego. Y aún así, se la juega, como si se engañara a sí mismo pensando que algo puede funcionar, cuando ya se ha demostrado, mes tras mes, que no funciona. Irán no va a ceder ante mensajes coercitivos. Bombardear no va a cambiar la posición de Irán. Bloquear el estrecho tampoco va a cambiar la posición de Irán. Y él va por ahí fingiendo. El estrecho está abierto. El estrecho está abierto. Todo el mundo puede verlo en los sitios independientes que siguen el tráfico. No, no lo está. Está cerrado. Pero él solo quiere fingir que está abierto, fingir que todo va a fluir y fingir que Irán le va a enviar una carta de rendición mañana. Se engaña a sí mismo creyendo cosas que ninguna persona racional podría creer. Y si alguien todavía duda de si Trump actúa con una especie de ajedrez en 3 dimensiones, o incluso en 4, o con alguna estrategia inteligente, esto debería dejarlo claro de una vez. Trump es como el rey Lear en la Casa Blanca, engañándose y despojándose a sí mismo en un sinsentido absurdo y delirante que pone en riesgo toda la economía mundial, mientras daña la seguridad de Oriente Medio y del mundo al mantener este conflicto constante y continuo con Irán. Robert, here is the targets of the US. Robert, aquí tienes los objetivos de Estados Unidos de anoche. Aquí puedes ver el mapa de Irán. En la parte occidental del país, cerca de Kuwait e Irak, los HIMARS estaban situados en la frontera entre Kuwait e Irak. Estaban atacando los objetivos en esa provincia de Irán, en la zona oeste. Es la provincia llamada Juzestán, y como ves, la mayoría de los objetivos están allí. Además, hay 2 objetivos más al norte, en Kermanshah, que también está cerca de Irak. Y uno de ellos, en Kondab, es una instalación nuclear, una planta de agua pesada en esa región, que fue destruida durante la guerra. No había nada allí. No sé por qué lo hicieron. Esa es la gran pregunta. Y de nuevo, en la parte sur de Irán, si miras alrededor del estrecho de Hormuz, esos objetivos los estaban atacando una y otra vez. No hay nada. No sé por qué están haciendo esto y controlando. Y otra vez, golpeando el mismo objetivo, por cierto. No están cambiando el objetivo, están atacando el mismo. Y este es el mapa de lo que ha ocurrido con respecto a los objetivos estadounidenses. Déjame mostrar el mapa de los objetivos iraníes en este escenario, en el Golfo Pérsico. Verás, Irán respondió en Jordania. Atacaron la base aérea del Príncipe Hassan, en Jordania, las instalaciones de mando y control, luego la pista de la base aérea. Apuntaron a una de las instalaciones, uno de los refugios para drones en esa base. Luego atacaron a los kuwaitíes, ya sabes, esa parte de Kuwait, esos HIMARS, esa zona que se usaba en la frontera con Irak, que utilizaban para atacar a Irán con los HIMARS. Atacaron Bahrein, atacaron Qatar y atacaron Omán por primera vez. Esto era algo nuevo. Irán no lo había hecho antes. Y fíjate, pensábamos que Irán nunca atacaría a Omán, por ejemplo. Yo realmente creía que Irán no iba a hacer eso. Pero se ve cómo la escalada está cambiando la mentalidad en Teherán. Y están cambiando. Van a encontrar la manera de responder. Eso es lo que está pasando. ¿Y cuál es tu opinión sobre estos países del Consejo de Cooperación del Golfo? No hubo ningún ataque. Algo importante. No hubo ningún ataque contra Arabia Saudí, solo por mencionarlo ahora. Creo que ahora mismo el factor que está conteniendo a Irán son China y Rusia, en distintos grados. Así que no creo que los saudíes estén hablando con los turcos o con los pakistaníes para crear una nueva estructura.
Aunque de nuevo, como hemos visto con los hutíes, son muy erráticos y poco constantes a la hora de cumplir con lo que dicen. Y creo que en la región del Golfo hay una tendencia a imaginar o a proyectar su propio sistema de valores sobre Irán. Es decir, pensar, si dependiera de nosotros, nos alinearíamos con Estados Unidos, como ya hemos hecho. Elegiríamos el dinero antes que los principios y veríamos la supervivencia de nuestro régimen como algo más importante que la supervivencia de nuestra sociedad o, siendo sinceros, de nuestra civilización. Y eso, quiero decir, muchos de esos élites pasan más tiempo fuera de Oriente Medio que en sus propios países. Y creo que hay una parte de ellos que no entiende que Irán es un caso completamente distinto, que una sociedad basada en el sacrificio chií, en el orgullo persa, en un nacionalismo iraní muy arraigado, no va a aceptar ciertas cosas. Y eso quedó demostrado. Irán recibió un enorme impulso de confianza para su régimen y para las corrientes más duras dentro de ese régimen, con el funeral. No solo por la participación increíble, que marcó un récord mundial en número de personas que participaron en una sola celebración de un solo acontecimiento, no solo un funeral, sino cualquier evento, con más de 40 millones de personas en Irán e Irak, y en general en todo el mundo chií. Pero su llamamiento no era a la resolución, ni a un acuerdo, ni a un cambio de régimen dentro de Irán. Era un llamamiento a la venganza, a redoblar la apuesta. Según periodistas independientes que estaban presentes cuando el presidente iraní subió al púlpito en uno de los funerales, al principio le abuchearon. Eso te da una idea de cómo está la población iraní en contra de ese tipo de... Y creo que eso es, por cierto, parte de por qué Trump explotó. Creo que Trump, él piensa como que pasa directamente del pensamiento a la emoción. La parte ejecutiva de su cerebro está muy dañada y reducida, y algunos niños autistas dentro del espectro tienen eso, así que la gente que conoce a personas así lo entenderá, porque simplemente pierden el control. No quieren perder el control, pero lo hacen por esa parte de su cerebro. Neurológicamente no funciona como a ellos les gustaría. Y lo mismo pasa con la demencia conductual y emocional. Es una falta de control ejecutivo. No implica necesariamente una disminución de la capacidad cognitiva. Pero estamos hablando de un presidente que acaba de referirse a la República Islámica de Japón, así que quizá algo de eso también se le está escapando. Y lo que estamos viendo es que, creo yo, Trump vio las enormes manifestaciones en apoyo al ayatolá, y ese tipo de cosas le enfurecen. Así que optó por decir, vamos a escalar usando la vía omaní. Aunque usar la vía omaní no estaba autorizado por el memorando de entendimiento, y de hecho quedaba, al menos de forma implícita, rechazado cuando se establecía que Irán controlaría lo que ocurriera fuera del estrecho. ¿Podrías interpretarlo de forma que no lo excluyera? Claro, pero eso sería forzar mucho las cosas, y sabíamos que lo era. La ruta omaní solo puede cubrir alrededor del 20-25% de todo el tráfico que normalmente entra y sale cada día, porque es una vía más estrecha y limitada. Así que teniendo eso en cuenta, no es una solución. No hay ningún escenario en el que eso sea una solución. Y en lugar de eso, Trump decidió escalar la situación. Cuando Irán seguía diciendo que no iban a permitirlo, él simplemente montó una rabieta. Y siempre se sorprende cuando su rabieta no funciona. Es que basta con pensar en un niño pequeño, en un crío de 2 años, que no puede entender el mundo más allá de su propio ego y de sus emociones. Y a menudo no entienden en absoluto los límites de su poder, los límites de su capacidad para imponer o exigir algo. No quiero irme a dormir. No quiero dormir nunca. Dios te bendiga. Pues eso no te va a funcionar. Trump, por desgracia, tiene la misma mentalidad, la misma forma de pensar. Y además tiene un gabinete de cobardes, básicamente subordinados aduladores, incapaces de discutirle o de plantarle cara. Creo que él piensa que puede manipular de forma permanente los mercados del petróleo y el gas, que puede hacerlo, que Biden puede hacerlo sin más.
o que si los precios suben, debe de ser porque esas malvadas y codiciosas gasolineras locales están subiendo los precios y aprovechándose de la gente. La razón por la que los precios de las refinerías, el llamado crack price, el precio al convertir un barril de petróleo en gasolina, diésel o combustible para aviones, tienen una diferencia determinada, es que el principal factor de ese coste son los gastos de refinado y el precio del propio barril. Pues bien, ese barril cuesta entre un 50 y un 60% más para las refinerías, que lo pagan en el puerto, que en los mercados de futuros. Eso indica que los mercados de futuros están siendo completamente manipulados por varios grandes actores, probablemente en esencia por el propio gobierno de Estados Unidos. Así que él parece pensar que eso no va a ser un problema para él otra vez. Quiero decir, esto pasa constantemente. Durante una semana tuvimos a un Trump sensato diciendo que las sanciones no funcionan, que solo dañan nuestro propio sistema financiero, que ese dinero es de Irán y que no podemos retenerlo para siempre. En fin, que estábamos al borde del precipicio en 4 semanas. Eso fue hace 4 semanas, así que no podemos seguir peleando así. Tenemos que poner a Bibi en su sitio respecto a Israel. No hace falta que siga bombardeando Líbano cada vez que un dron cae en el desierto. Y de repente, ese Trump desaparece de la noche a la mañana. Y sigo diciéndole a la gente que puede cambiar así en cualquier momento. Creo que el problema ahora es, ¿cómo puede Irán confiar en nada? Ya tenían un escepticismo muy profundo sobre si Estados Unidos podía ser un socio fiable, pero creo que aceptaron el memorando de entendimiento por 3 razones. Primero, Vance insistía en que podía conseguir que Trump se mantuviera firme. Segundo, que China quería mantener abierto el estrecho porque no le interesa que la economía global se desplome, ya que ahora mismo su economía depende mucho de las exportaciones, sobre todo por sus problemas internos con el sector inmobiliario. Y tercero, parte de Irán decía, bueno, aunque esto no funcione, acumularemos efectivo, acumularemos bienes, aprovecharemos estos 30 días para vender todo el petróleo y el gas que podamos, y así conseguir todos los productos esenciales que necesitemos. Y la gente debería recordar que Irán es, en gran medida, una sociedad autosuficiente. Entre el 90 y el 95% de los alimentos que consume su población se producen dentro del propio país. Todo el combustible que necesita también puede producirlo dentro de Irán. Todavía tienen ferrocarriles que van a Rusia y que van a China a través de Pakistán. Así que tienen varias rutas, y al parecer golpeamos una de ellas, pero luego van y la reconstruyen en 3 días. Así que no hay mucho que puedan hacer, ni que podamos hacer nosotros, para evitarlo. Están en una situación en la que ahora tienen unas cuentas públicas mejores que quizá en toda la última década. Probablemente tengan unos 6 meses de margen, y eso además de su autosuficiencia en alimentos y combustible, y del acceso a bienes clave desde Rusia y China por ferrocarril o a través del Mar Caspio. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bueno, como señaló Larry, uno de los militares le dijo que estamos convirtiendo mierda de camello en cristal. Es decir, como tú decías, básicamente estamos bombardeando las mismas cosas una y otra vez. Ya hemos bombardeado nada ahí dentro. Y todo eso es solo para que Trump se sienta bien, porque saben que tienen a este lunático desnortado y delirante en la Casa Blanca, al que no pueden saciar ni satisfacer. Y lo único que intentan es evitar que pulse algún botón nuclear o que diga, venga, entremos ahí y bombardeemos todo. Quiero decir, incluso cayó en la trampa con Israel, cuando le dijeron, sí, los iraníes intentan asesinarte en Ankara. Más te vale no fiarte de ese avión catarí, será mejor que cojas el otro. Y él respondió algo así como, sí, voy a lanzar bombas nucleares, me aseguraré de que todo quede arrasado si me matan. Básicamente, estaba rogando a Israel, venid y matadme ahora, porque acabo de dar luz verde para atacar Irán si lo hacéis. Todo el mundo sabe que eso es un cuento.
Quiero decir, ¿tiene Irán motivación para eliminar a Trump? Claro que sí. ¿Consideran que les conviene hacerlo? No, no lo creen. Así que no lo van a hacer. Israel, en cambio, es otra historia, un caso completamente distinto. Ahora, su elemento disuasorio real es J.D. Vance, así que tampoco van a querer hacerlo. Pero así están las cosas. Quiero decir, si la gente todavía no se ha dado cuenta, tenemos a un Bray Lear en la Casa Blanca. No sé qué más haría falta para demostrarlo, a menos que Trump salga mañana y diga, vamos a conquistar Marte, lo tomamos mañana, se lo damos a Elon, lo hacemos nuestro, igual que dijo sobre Irán. Toda su comida es nuestra. Quiero decir, esto es una de las cosas más tontas que se pueden decir. Pero está motivando y uniendo aún más a la población iraní. No podemos ganar esta guerra. La única pregunta es, ¿cuándo demonios nos vamos? Y nos iremos antes de caer por el precipicio de la economía global. Robert, ¿no te parece increíble que Israel haya empezado esta guerra y que ahora no forme parte de ella? Todo está entre Irán y Estados Unidos. Y fíjate, los países del Consejo de Cooperación del Golfo están más afectados por la guerra que Israel. Y eso te dice, porque ya conoces a Israel, que están difundiendo una narrativa según la cual quieren involucrarse, pero que Estados Unidos les está diciendo que no lo hagan. Sospecho que es por lo que han dicho el doctor Postol, el coronel Wilkerson, otros analistas y también Larry Johnson, que Israel recibió golpes mucho más duros de lo que quiere admitir. Y el hecho de que no tengan prisa por volver a meterse, porque sabes que si realmente quisieran hacerlo, se lanzarían de nuevo y harían que Trump también se metiera, lo dejarían volver a entrar. En cambio, lo que quieren es que Estados Unidos y los países del Golfo hagan el trabajo sucio por ellos, porque está claro que recibieron muchos más golpes de los que reconocieron, y no quieren volver a sufrir más ataques del régimen iraní. Pero seguimos trasteando, y uno de los mayores errores que hemos cometido ha sido castigar a la gente por intentar acercarse diplomáticamente, interpretándolo como una muestra de debilidad. Lo hicimos con Irán, lo hicimos con Rusia, lo hicimos con un montón de países en el periodo previo a todo esto, incluidos líderes como Gaddafi y otros. Y luego está la otra parte, ese juego constante de provocar y tentar. Puedo hacer esto, puedo hacer aquello, podemos ir un poco más allá, podemos cruzar la línea. Porque estamos golpeando quizá una planta de desalinización aquí o allá, tocando los campos energéticos aquí o allá, justo al límite, justo al borde. La tentación es ver si Irán responde. Si atacan las plantas de desalinización, de las que dependen por completo los países del Golfo, y también Israel, a diferencia de Irán, o si atacan la infraestructura eléctrica de esos países, ni es mucho más centralizada que se red eléctrica iraní. Quiero decir, el resto de los países del Golfo están todos en pleno desierto. Irán tiene una de las topografías más complejas del mundo, una de las más diversas. Hay montañas, hay valles, hay colinas, hay desierto, hay ríos y canales, y unas fronteras enormes. No es lo mismo que ningún otro país de Oriente Medio. Y por eso pueden infligir mucho más dolor del que nosotros podemos soportar. Y además pueden resistir mucho más dolor del que nosotros podríamos aguantar. Tienen un umbral de dolor mucho más alto en una escalada. La única forma en que nosotros podríamos escalar sería con bombardeos masivos, destruyendo toda una civilización o con armas nucleares. Y eso nos convertiría en un paria político en el mundo, y a Donald Trump lo llevaría a prisión en un mes. Así que no es una opción viable. Eso solo deja una posibilidad. Seguir viendo que la estrategia de Trump no puede funcionar. Pero él no puede funcionar. Se ha anunciado que Donald Trump dará un discurso importante a la nación el jueves a las 9 de la noche. Recuerdo 2 ocasiones durante la guerra, después de anunciar el alto el fuego, en las que hizo lo mismo. Básicamente, no dijo nada. No sé qué va a hacer.
Quizá intente engañar a los mercados para que crean que el jueves va a pasar algo que los calme. Y hasta entonces, normalmente ha sido así. Ese ha sido el objetivo táctico en otras ocasiones. El otro temor es que alguien, como han señalado Brandon Weichert y otros, piense que tenemos algún tipo de operación especial y que él quiera anunciar que han tomado la isla de Karg o algo por el estilo. Me parece muy poco probable. He dicho a la gente que la probabilidad de que enviemos tropas sobre el terreno de forma real y significativa es de un 1 o 2%. No hemos puesto nada en marcha para que eso ocurra. No podemos hacerlo. Simplemente no es viable. No hay manera de desplegar las tropas, de llevarlas allí, de hacer que crucen la frontera. No existe esa posibilidad. Hay una enorme desigualdad de fuerzas que nos aplastaría. Y Trump está paranoico con la idea de ser el tipo que tenga un montón de bajas estadounidenses. La segunda cosa que le preocupa es tener rehenes estadounidenses. Y trató, con una operación de fuerzas especiales, de conseguir algo del polvo nuclear, como él lo llama. Entonces fingimos que era un avión derribado. Enviamos una misión de rescate. El problema fue que la gente que mandamos para esa misión no era la que se manda a un rescate. Era la que se manda a una operación especial que ha salido mal. Y él estaba aterrorizado, tan aterrorizado que lo echaron de la sala de situación porque se volvió completamente loco allí dentro y tuvieron que sacarlo por la fuerza. Y claro, teniendo eso en cuenta y con Joe Canton haciéndole creer que va a ser el próximo Jimmy Carter, ahora se mueve sobre todo por miedo. Miedo a ser Herbert Hoover, miedo a ser Lyndon Johnson, miedo a ser Jimmy Carter, miedo a ser Barack Obama. Así que no quiere cerrar un acuerdo, no quiere liberar fondos, pero tampoco quiere ser el tipo que se queda con rehenes o atrapado en una guerra interminable con bajas estadounidenses y bolsas para cadáveres. Así que ese conflicto y esa contradicción dentro de él van a seguir en guerra. Tanto que creo que su táctica será bloquear y bombardear, bloquear y bombardear, bloquear y bombardear, convencido de que esa combinación lo desbloqueará mágicamente. Muy parecido a lo que Nixon pensó, erróneamente, sobre las campañas masivas de bombardeos en Vietnam. Tardó 4 años en aceptar que no había forma de desbloquear el conflicto vietnamita por quiénes eran los vietnamitas. El pueblo que derrotó a Genghis Khan y a los mongoles 2 veces, no una, sino 2. Así que debería haberlo sabido, después de que vencieran antes a los franceses y a los chinos, que no debía involucrarse. Lo mismo con los afganos, que expulsaron a los imperios británico y soviético. Lo más probable es que nosotros tampoco hubiéramos tenido más éxito que ellos. Persia está en una escala completamente distinta. Y estamos haciendo esto al mismo tiempo que ajustamos cosas, lanzamos pequeños ataques y presumimos de los golpes que damos a la capacidad de refinado de Rusia, hasta el punto de que Rusia está reduciendo sus exportaciones, lo que empeora toda la situación. Y encima, van y presumen de eso en la OTAN, lo que debilita cualquier intento de distensión entre Estados Unidos y Rusia en un futuro cercano, y también debilita la posición de Putin. Cada vez parece más irracional al mostrarse tolerante con Estados Unidos y confiar en Trump para alcanzar algún tipo de acuerdo negociado razonable. Así que la tensión está aumentando por ese lado, justo cuando intentamos hacer esta tontería en Irán. La verdadera pregunta es, ¿habrá alguien capaz de contener o frenar a Trump lo suficiente como para evitar que la economía global se precipite por un acantilado? Porque Irán sobrevivirá a eso. Puede que Occidente no lo haga. Y por desgracia esa respuesta sigue en el aire. Parecía que ya estaba resuelto hace un par de semanas. Gracias a los esfuerzos conscientes del vicepresidente Vance, de los mediadores pakistaníes y de la presión china. Pero ahora parece que China va a volver a comprar petróleo y gas. La gente decía que era por una caída de la demanda o por un exceso de oferta. Ninguna de las dos cosas tiene sentido. A mí me parece que China simplemente no estaba comprando.
y estaba usando sus propias reservas estratégicas y fuentes alternativas de energía, de las que tiene muchísimas. Carbón, nuclear, eléctrica, lo que quieras. Todo eso para mantener a Asia y al sur global lo bastante a flote como para que siguieran comprando productos chinos. Pero ahora parece que van a volver a comprar para aumentar la presión sobre los precios, porque le dieron a Estados Unidos la oportunidad de salir de su propio desastre autoimpuesto, y Trump no puede evitarlo. Siempre vuelve a meter el dedo en el enchufe, y da igual cuántas veces le dé la descarga, vuelve y dice, bueno, quizá te funcione. Yeah. There is a report, Robert, in Politico. Hay un informe, Robert, en Político. Dice que J.D. Vance se enfrenta a una creciente desconfianza entre algunos donantes republicanos pro-israelíes por su defensa del alto el fuego con Irán y por sus críticas cada vez más directas al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y a su gobierno. Y se nota, de alguna manera, lo que está pasando con esta gente en Estados Unidos. Están muy activos. ¿Cómo ves el caso de Lindsey Graham? Eso va a debilitar su posición. Is that going to weaken their position, or you see? Sí, lo hará. Verás, hay dos cosas. Quiero decir, ellos en secreto, nunca les ha gustado Shady Vance. El lobby israelí presionó en contra de que lo eligieran como vicepresidente. Querían a Rubio u otros en su lugar. Tampoco les gustó que le asignaran el expediente de negociación diplomática de paz con Irán. Querían a Rubio u otros en su lugar. Irán no tenía ningún interés en eso, sabiendo que no iba a llegar a ninguna parte. Así que fue Irán, en cierto modo, quien obligó a Trump a poner a Vance en ese papel. Vance ha pasado por un proceso parecido al de Charlie Kirk, una especie de cambio de perspectiva, dándose cuenta, como muchos de nosotros, de que el lobby israelí y el propio Israel no son aliados fiables y son un obstáculo constante para los intereses geopolíticos de Estados Unidos y que han contribuido a destruir el segundo mandato de Trump. Y Vance está ganando terreno. Vance sabía que si este acuerdo no se mantenía, lo más probable era que nos arrasaran en las elecciones de mitad de mandato y que él ni siquiera se presentaría en 2028, porque no va a dejarse aplastar por nada. ¿Para qué hacerlo? Es muy joven. Puede volver y presentarse como gobernador de Ohio. Y cada vez entiende mejor lo que algunos llevamos tiempo diciendo, que Israel es y será cada vez más un paria político en Estados Unidos. Y el lobby israelí a dos de sus mayores aliados. Mitch McConnell, quizá esté muerto, quizá no, pero no parece que vaya a volver pronto. Y Lindsey Graham era su principal defensor en el Senado. Y Graham estaba a punto de imponer sanciones a Rusia y todo eso, lo que habría seguido aumentando la tensión. Ahora, ese paquete de sanciones está en duda. Sé que Larry ha dicho que el calendario del regreso de Graham a Estados Unidos no encaja del todo con la versión oficial. Puedo decirte que los rumores eran que a Graham, digamos que le gustaban ciertos favores de fiesta. Solo tienes que buscar Keir Starmer, modelos ucranianas, y te harás una idea de lo que podría haber estado pasando con Lindsey. Así que no me sorprendería que hubiera tenido un infarto en esa situación. Y eso habría sido tan embarazoso para Trump y su familia, para Trump y para la familia de Graham, que lo subieron a uno de los aviones médicos, lo trajeron de vuelta rápidamente y dijeron, tuvo un infarto aquí, en Estados Unidos. No creo que los rusos tuvieran nada que ver con eso. No es su modo de operar, a pesar de la caricatura que se hace de Putin, pero encajaría. Ya sabes, hay una razón por la que Graham seguía volviendo. No era solo para saludar al pequeño Zelensky. Así que el Zelensky, o la maldición de Zelensky, como la llama Alex Christoforou de Duren, ha adquirido un significado completamente nuevo con Graham. Pero la pérdida de Graham es un golpe enorme, enorme, para el lobby israelí, para el Estado profundo, para el complejo militar industrial, porque él era, de forma constante, y sobre todo con Trump, su defensor más eficaz para retorcer y distorsionar el segundo mandato de Trump en una agenda impulsada por el lobby israelí, el belicismo,
el complejo militar industrial y el Estado profundo. Sin él, no tienen a nadie que pueda ser el susurrador de Trump. Así que, seguro que están sintiendo la presión en ese sentido. Puede que intenten sacar a Nikki Haley de su semi-retirada, convencerla para que se presente a ese escaño o presionar al gobernador para que la nombre. Trump está recomendando a la hermana de Graham para que haga de especie de niñera hasta que el escaño del Senado se renueve en las elecciones de noviembre de cara a enero. Pero es un golpe enorme, enorme de verdad. El viejo eje Graham-McConnell-McCain, que fue el motor del impulso republicano conservador en Washington para el Estado profundo, el lobby israelí y el complejo militar industrial, ha desaparecido por completo. Y con él, buena parte de su fuerza y su poder. No significa que hayan perdido todo su poder, pero sí que sus principales defensores ya no están, y eso les va a causar daño y perjuicio. Creo que, viendo lo que dijo Donald Trump en MSNBC y en CNN, está muy triste por Lindsey Graham, porque era una especie de figura híbrida, alguien capaz de conectar con los dos partidos, con los demócratas y con los republicanos. Dijo que cada vez que tenía algún problema con los demócratas, Lindsey Graham lo resolvía, hacía algo al respecto. No hay nadie en el Partido Republicano que sea capaz de hacer eso. Yo no lo veo, porque algunos dicen que quizá Ted Cruz podría ocupar ese papel, pero yo no veo a Ted Cruz en esa posición. No, ninguno de ellos tenía ese efecto de susurrador de Trump, que era que Graham se atribuía el mérito de calmar las cosas con los demócratas, aunque en realidad no lo conseguía. Pero lo importante es que convencía a Trump de que sí lo había hecho. Y por eso Trump lo veía como la gente fuera del círculo de Trump lo veía como el que sabía cómo hablarle a Trump, y Trump lo veía como su hombre en el Senado. Y sin él, no hay nadie que pueda ocupar ese papel. En absoluto. Que él y McConnell, aunque se fueron distanciándose, pero McConnell tenía influencia institucional mientras siguiera allí. Sin ningún esdo, la notabilidad por enorme. Van a estar nerviosos porque Trump ahora puede volverse aún más impredecible. No saben quién va a tener influencia sobre él en un día, una hora o un momento determinado. Y dado su deterioro mental, Graham supo manipular eso con mucha eficacia. Le decía cosas como, vas a ser increíble, vas a ser una leyenda, vas a quedar junto a los grandes, vas a ser como Attila el Huno, vas a tener ese tipo de impacto. Quiero decir, ¿quién querría compararse con Attila el Huno? Pero, al parecer, Trump sí es que ganó Raymond, y también Genghis Khan. No son gefonis adecuadas que debemos hacer. Emperadores romanos a la antigua, pero Graham era perfecto porque era un tipo de cócteles. Un alcohólico funcional, sí, pero un buen tipo de cócteles. Bueno, en el campo de golf. Muy de colegas. ¿Cómo estás? Ese tipo de conversación le encanta a Trump. Y Graham aprendió a manipular a Trump con muchísima facilidad, y en especial contribuyó a alimentar esa especie de fascinación imperial que Trump desarrolló. Sin él, Trump será aún más imprevisible y menos fiable para todos los bandos. Pero con la muerte de Lindsey Graham, el llamado Estado profundo perdió a un aliado clave mental. Donald Trump, el New York Times, acaba de informar que Donald Trump ha notificado oficialmente al Congreso que los combates han vuelto a comenzar en Irán. Lo cual, por cierto, sería una violación de la resolución sobre la guerra con Irán, aprobada tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado, y probablemente será el artículo 1 de su juicio político en enero de 2027. Sí. Robert, el otro asunto es que, en el caso de Turquía, la administración Trump quiere venderle esos F-35. Turquía tiene su propio sistema de defensa aérea que compró a Rusia, el S-400, 2 batallones y 4 baterías.
Parece que Rusia les dio luz verde para venderlos a los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cuál es tu interpretación de eso? UAE. What is your understanding of that? That might be part of the UAE flipping. Sabes, eso podría formar parte del cambio de postura de los Emiratos Árabes Unidos. Sé que Putin ha hecho muchos esfuerzos. Por ejemplo, China estaba ejerciendo mucha presión económica sobre Irán para cerrar un acuerdo a través de Pakistán, mientras al mismo tiempo le daba cierta cobertura y protección. Y Rusia estaba en el lado de la arquitectura de seguridad, impulsando cómo reestructurar y reformular todo eso. Y al parecer le dijo a Irán, según varias fuentes, tanto publicaciones rusas como otras, que Estados Unidos haría exactamente lo que Trump acaba de hacer. Les dijeron, os convencerán para firmar un acuerdo, harán un alto el fuego, intentarán rearmarse, los socavarán y sabotearán todo el proceso, viendo hasta dónde pueden llegar violando los términos y luego os dejarán tirados. Así que, simplemente, esperad eso. Sacad todo lo que podáis, conseguid todo el efectivo posible, traed todo lo que no produzcáis vosotros mismos y acumulad bien. En cuanto a armas y otras cosas, para restablecer ese equilibrio con ellos, en cuanto a misiles balísticos, drones y similares. Y ahora Rusia ha demostrado tener razón. Y al parecer, ha habido vuelos de ida y vuelta entre Teherán y Moscú en los últimos días. Así que puede que sea el caso de que los Emiratos Árabes Unidos estén considerando algo. Porque, por ejemplo, normalmente no vendemos F-35 a un país que tenga ciertos aviones rusos, como los que mencionabas. Esa fue, durante mucho tiempo, la razón por la que no íbamos a dárselos a Turquía. Así que, si ahora Turquía se los está entregando a los Emiratos Árabes Unidos, uno se pregunta, ¿van a formar parte los Emiratos de un bloque respaldado por Rusia y China? Yo lo interpretaría como una señal de que los Emiratos, que antes eran los más favorables a la guerra contra Irán y estaban alineados con Estados Unidos, ahora están girando en la otra dirección. Parece que los Emiratos y los emiratíes liberaron fondos como parte del paquete de alivio de sanciones, y eso no vino de Estados Unidos, ni fue autorizado directamente por Washington. Pero según tengo entendido, fueron al menos $3,000 millones, que no es poca cosa para una economía del tamaño de la iraní. Así que en general lo veo como una señal. Ya veremos, pero sugiere que los Emiratos quieren acercarse más al bloque ruso que al estadounidense, mientras intentan salvar su proyecto de Dubái de cara al futuro. Y probablemente tenga más sentido. Ya no sitio with con Moscú que con Nueva York. En Evindu está mucho conectados con Rusia. Sí. A ver, parece que Arabia Saudí ha emitido NOTAMs, cerrando temporalmente el aeropuerto internacional de Aba, el aeropuerto Rey Abdullah bin Abdulaziz en Jizan y el de Nahran. Básicamente están cerrando todos los aeropuertos del país por la advertencia de los yemeníes. Y Robert, el precio del petróleo ahora mismo, lo estoy mirando, está en $83.38, el Brent, y está subiendo. Ya está subiendo. Y creo que esta noche, con estos ataques, va a subir más. El lunes va a ser, ya sabes, así es como va la cosa. ¿Crees que Donald Trump podría recuperarse de esos problemas que tuvo antes de firmar el memorando de entendimiento? Porque tuvo algún tipo de problema con las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos. Y hasta ahora, lo que sabemos es que desde el 28 de febrero había 415 millones de barriles. Se redujo en 95 millones de barriles durante la guerra y después de la guerra. Y a día de hoy no han podido recuperarlo. Y otra vez están atacando. La guerra está ocurriendo ahora mismo, como él mencionó. El New York Times informó que quiere hacerlo de nuevo. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Así que hay dos problemas para él. Uno es que podría incluso intentar manipular el precio de los futuros, porque normalmente ese precio se fija más o menos con un mes de antelación en el mercado de papel. Pero eso no resuelve su problema en la gasolinera.
no resuelve su problema con los costes del diésel o del combustible para aviones, que se trasladan a los bienes cotidianos en toda la economía estadounidense, ni el impacto en la economía global, que al final nos afecta a todos a través de la cadena de suministro mundial. Ese es el primer problema. Y ahí es donde el margen de refinado te dice más que el precio de los futuros. ¿Cuánto tienen que pagar quienes producen diésel, gasolina o combustible para aviones por ese barril que sale del crudo para poder refinarlo y luego distribuir el producto refinado por el resto del país? Porque lo que realmente preocupa a los estadounidenses es el precio que pagan en la gasolinera, no el precio del mercado de futuros. Ese es el primer problema. El segundo es hasta qué punto puede mantenerse la manipulación del mercado de futuros. Y si esos costes empiezan a repercutir en la economía real, sobre todo si la gente piensa que los precios van a seguir altos de forma permanente, o al menos durante 3, 6, 12 o 18 meses. Y eso ni siquiera entra en el tema de los fertilizantes, del helio y de otros elementos críticos, como el azufre y otros materiales que son fundamentales para la cadena de suministro. O si China decide apretar un poco más. Puede que ahora deje que sus refinerías independientes empiecen a importar petróleo para subir el precio del crudo directamente en el barril, justo en el puerto. Pero quizá empiecen a restringir un poco más el helio, como ya están haciendo. A limitar las exportaciones de productos refinados, algo que han hecho de forma intermitente. A restringir las tierras raras, que básicamente necesitamos para todo nuestro material militar, ese que ahora queremos reponer y sustituir de golpe después de haberse agotado en la guerra con Irán. Así que tiene todos sus problemas. Lo sabe, y aún así, sigue en un estado mental completamente ilusorio. Él cree que puede salir de este problema solo hablando, que puede bombardear, bloquear y soltar palabrería para forzar a Irán a rendirse, cuando está claro que nunca van a rendirse. Y todo el mundo lo ve. Es fascinante. Es como ver un accidente de tren a cámara lenta. Todos lo ven venir. Saben qué va a pasar. Saben exactamente qué va a pasar. Pero por alguna razón, el maquinista que va al frente del tren no hace nada al respecto. Y eso, creo, es lo que estamos viendo. Y pienso que los mercados empezarán poco a poco a darse cuenta de ello. Incluso en los mercados de futuros, el precio del Brent debería estar en torno a $55 por barril antes de que todo esto empezara. Si miras atrás, al otoño, antes de la escalada hacia la guerra, que también hizo subir los precios, deberíamos estar en unos $50 o $55 por barril. Eso significaría una economía en plena expansión, un poco arriesgada para los productores de petróleo y gas, sí, pero una economía en auge. En cambio, nos estamos acercando a algo más parecido a $100 o más, sobre todo en el puerto. En el puerto probablemente estén pagando 1,20, 1,25. Y no se trata solo de los efectos, sino de dónde se están notando. Los mayores aumentos en los precios de la gasolina y el diésel, ahora mismo, en Estados Unidos, se están dando en lugares como Iowa y Ohio, donde hay elecciones importantes a la Cámara, al Senado y a las gobernaciones. Así que algunas de las zonas clave del país son las que están recibiendo el golpe más fuerte y más duro. Y ahí es donde Trump va a empezar a sentir la presión creciente y cada vez más intensa. Pero hasta ahora, eso no suele hacer que actúe de forma razonada y racional. Creo que hará falta que los países del Golfo despierten y se den cuenta de que tienen que ir más allá para cambiar la ecuación. Si no, esto va a seguir avanzando en la misma dirección desastrosa. Muchas gracias, Robert, por estar hoy con nosotros. Un placer, como siempre. Sí, encantado de estar aquí. Nos vemos pronto. Cuídate. Take care.